Y dirán, pero ¿por qué cuando fue el Día de la Madre el pastor no predicó sobre el Día de la Madre? Bueno, lo que pasa es que yo no voy a predicar acerca del Día del Padre. Yo voy a predicar acerca del quinto mandamiento, que dice, honra a tu padre y a tu madre. Ahí el Señor está ordenando, no está dejándolo a consideración, no está dejándolo a criterio de la gente, no está dejándolo a criterio nuestro, sino es un mandamiento. Se ha dicho que la ley moral se resume en estos 10 mandamientos. Y eso creo que todos estamos de acuerdo en ello. Pues dentro de esa ley moral está precisamente este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y de él vamos a hablar en esta hora. ¿Qué significa honrar? Honrar, según lo definen los diccionarios, es estima y respeto de la dignidad de la persona en sí misma, esa dignidad que le corresponde por derecho. No es algo que se está, como se dice, añadiendo, que se le está dando, sino es algo que le corresponde por derecho propio. También indica una buena opinión o buena fama. Demostración de aprecio que se hace a una persona reconociendo su virtud y su mérito. Entonces, honra es estima y respeto a la dignidad de la persona. En este caso estamos hablando del padre y de la madre. Luego también se habla de que honra implica reconocer la virtud, reconocer el mérito de esa persona. Y aquí también debo mencionar que dentro de la teología bíblica o dentro de la teología cristiana se hace una distinción entre lo que serían los pecados de omisión y pecados de comisión. ¿Cuáles son los pecados de omisión? Los pecados de omisión son aquellas cosas que deberíamos de hacer y no hicimos, aquellas cosas que debemos hacer y no hacemos. Eso se le denomina pecado de omisión. Y pecado de comisión o pecados de comisión son aquellas cosas que hacemos que no deberíamos de hacer y hacemos. Aquellas cosas que Dios prohíbe y que nosotros hacemos. Esos son los pecados de comisión. Y por donde nos hagamos, hermanos, realmente somos pecadores. Y esto comprueba lo que la Biblia dice, que no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado. Todos nos hemos descarriado como ovejas, como dice en Isaías 53. Pero el Señor Jehová cargó en su Hijo Jesucristo el pecado de todos nosotros. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así es que, si tenemos la esperanza y la confianza de estar un día delante de Dios, no va a ser en base a nuestros méritos, no va a ser en base a nuestras buenas obras. Será solamente en base a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el que pagó por nuestros pecados, tanto de comisión como de omisión. Hoy hablaremos entonces acerca de un pecado de omisión que frecuentemente cometemos. Y digo cometemos porque ahí me incluyo yo también. Porque no hemos dado la honra debida a nuestro padre o a nuestra madre. Y es tiempo de que retomemos esa responsabilidad que tenemos como hijos. Bueno, ya en mi caso pues ya no vive ni mi padre ni mi madre, y tal vez sea el caso de muchos de ustedes, pero a aquellos que Dios les ha concedido todavía la bendición de tener a su padre y a su madre con ustedes, creo que es el momento en que puedan considerar este mandamiento de parte de Dios. Esta es la voluntad de Dios.
de que honres a tu padre y a tu madre. Y para ello vamos a ver algunos aspectos importantes, algunos puntos importantes para reforzar este mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. En primer lugar, tenemos que decir que el varón Adán es el padre de todos los humanos, con Eva como la madre, por supuesto. En ese sentido, sabemos, y hace un rato comentaba yo con algunos hermanos, que qué diferente es cuando es en mayo, el Día de la Madre. Los puestos de flores están rebosando, en la calle vemos carpas también para vender flores, para vender regalos, en los restaurantes, en los negocios, ¿verdad? Ahí vemos decoraciones alusivas a la madre, alusivas al 10 de mayo, y hoy, que es el Día del Padre, pues casi no hay movimiento. Los restaurantes en tiempo del Día de la Madre llenos, ¿verdad? Este año creo que no hubo tanto, pero otros años llenos. Todas las mesas reservadas ya. Y a veces como que nosotros mismos hemos dado pie, aún los padres, como que nosotros mismos, y tal vez, perdón, a lo mejor hablo por mí, pero como que nos menospreciamos, nos subestimamos a nosotros mismos. Y eso hace que también pues nuestros hijos nos subestimen. O tal vez porque no nos hemos ganado el corazón de nuestros hijos. Para una madre tal vez es más fácil. Y ya decía el otro día, pues también aparte de eso, lo anduvieron, a los hijos los anduvieron trayendo por 9 meses, cargando ahí en su vientre, y esos lazos se reforzaron. Todo eso es comprensible. Pero también es necesario decir que a veces como padres nosotros no hemos hecho lo adecuado, lo necesario para poder reforzar también esos lazos, ese acercamiento con nuestros hijos. Así es que en parte, perdón, nosotros también tenemos poco de culpa o mucha culpa por ello. Pero otra vez, también es tiempo que como padres es una oportunidad en que Dios nos hace un llamado también como padres. Recuerden ahí en Malaquías, en el último libro del Antiguo Testamento, en el último capítulo, en los últimos versículos de Malaquías dice que Dios va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos. No dice, Dios voy a hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres, sino el corazón de los padres hacia los hijos, antes de que venga el día terrible de Jehová. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que, padres, acercarnos a nuestros hijos antes de que venga el día del Señor. Y eso conlleva también un llamado a los hijos, por supuesto, que se dejen acercar, que no se resistan. Hijos, honra a tu padre y a tu madre. Dice, volviendo ahí a Génesis capítulo 4, versículos 1 y 2, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Pero ahí vemos, cómo para que haya hijos tiene que intervenir el varón y la mujer, el papá y la mamá. Y esto, hermanos, dirán, pues eso ya lo sabemos. Bueno, ya lo sabemos, ya lo saben, pero a veces parece que se nos olvida a los hijos y tenemos en mayor estima o en alta estima a la mamá y luego al papá. Yo he escuchado a veces quejas, comentarios de papás en que dicen, la verdad, dice, yo soy un cero
a la izquierda en mi casa. Me siento ignorado por parte de mis hijos. En cambio, para la mamá, toda la atención. Detalles para ella. Y para uno como varón, como padre, ni se acuerdan de él. A veces dicen, ni en el día del padre siquiera. ¿No? Esto es triste, escuchar a alguien expresarse en esos términos. Por eso debemos dejar que Dios nos hable a través de su palabra. Recuerden, para que haya hijos, tiene que haber padre y madre. Incluso en el Antiguo Testamento siempre se menciona al padre, al varón y luego a la mujer, porque fue creado primero el varón y luego la mujer. Y hablamos de una sociedad patriarcal en el Antiguo Testamento. Y muchos no están de acuerdo con eso. Y dicen, no, lo que pasa es que la Biblia es muy machista. Y siempre se pone ahí al varón, se pone siempre al padre, al patriarca y después a la mujer, después a la madre. Pero ¿saben qué está pasando ahorita, hermanos? Se han revertido los papeles. Y ahorita como que estamos viviendo en una sociedad matriarcal, en donde de alguna manera la mujer es la que está tomando las riendas, tomando el control, a veces incluso dentro de la familia. Y otra vez, como padres hemos descuidado eso, como varones, pregúntale a tu mamá, a ver qué dice tu mamá. Cuando hay cosas que uno como padre o como esposo debe tomar las decisiones. O si no lo hace uno solo, bueno, voy a platicar con tu mamá, voy a platicar con mi esposa y luego ya te digo, luego ya les digo. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en ese aspecto y muchas veces lo hacemos como esposos o como padres porque es una manera de evadir la responsabilidad, es una pereza. Somos flojos en ese sentido. Entonces, sí, nosotros mismos hemos dejado que esta sociedad se vaya conformando de una manera matriarcal. Y más cuando se está fomentando mucho el feminismo. También eso es como un síntoma, una evidencia de que algo anda mal en nuestra sociedad. Ahora, ¿qué es mejor? ¿El patriarcado o el matriarcado? Y yo sé que muchos que tienen esa mentalidad conservadora dicen, pues el patriarcado, porque es bíblico. Yo digo, ok, sí es el patriarcado siempre y cuando sea en base a lo establecido por Dios, no en base a la voluntad del varón, porque es varón, porque es el macho. Cuando se hace de esa manera, es peligroso. Debe ser conforme a la voluntad de Dios. Aún si viviéramos nosotros en un matriarcado, que aún esas madres se sometan a la voluntad de Dios. Hay mujeres que han quedado viudas y han tenido que criar a sus hijos solas. Hay mujeres que han tenido que divorciarse, que han tenido que separarse o que han sido dejadas por sus parejas, por sus maridos, y han tenido que criar a sus hijos solas, con la ayuda de Dios, por supuesto. Y como se dice, han hecho ahí el papel o la función de padre y madre. Pues gracias a Dios por estas mujeres que han sabido que han podido criar a sus hijos,
Pero aún así, para ellas hay esa oportunidad de parte de Dios de conocer su palabra para quienes la conocen y que lo han hecho con la ayuda de Dios y guiadas con los principios de Dios. Pero aquí entra también el otro aspecto, el de los padres solteros, que también o han quedado viudos o los han dejado sus parejas, su esposa, y se han quedado con la responsabilidad de los hijos. También es algo admirable cómo han podido sacar adelante a sus hijos ellos. Tienen que, pues ahora sí, como dicen por ahí, multiplicar su esfuerzo. Pero también, otra vez, recuerden, ahí está Dios también con ustedes. Si ustedes se dejan guiar por la voluntad de Dios, se dejan guiar por la palabra de Dios, van a poder salir adelante con esa responsabilidad. Pero sí quiero enfatizar esto, que en la crianza, primero en la concepción de los hijos, está el hombre y la mujer, el padre y la madre. Ese es el modelo de Dios, ese es el plan de Dios. Y que por lo tanto debemos estar conscientes que si estamos aquí, que si estamos vivos, que si existimos, se lo debemos a nuestro padre y a nuestra madre. Y si tienes a tu padre y a tu madre contigo, agradécele a tu padre y a tu madre por tu vida. Dios demanda honra y respeto para el padre lo mismo que para la madre. En Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces Dios está demandando respeto, honra, tanto para el padre como para la madre. Y esto, hermanos, debo decir que Dios tuvo mucho cuidado al ordenar la honra de la misma manera tanto para el padre como a la madre, y para no dejar este criterio a los hijos o a las costumbres de la sociedad. Y digo esto, hermanos, porque tristemente se dice que las costumbres se hacen leyes y que luego también hay usos y costumbres. Y sí es cierto, a veces los usos y costumbres son muy fuertes, pero yo considero, hermanos, que por encima de los usos y costumbres que pueda tener cada pueblo, cada cultura, por encima de eso está la voluntad de Dios, está la palabra de Dios. Y dentro de eso, Dios ordena que los hijos deben de honrar de la misma manera a su madre y a su padre. Voy a compartir con ustedes algo que encontré en el internet. Dice: ese fue un mandamiento sencillo de Dios, escrito con su propia mano y entregado por Moisés a ellos. Era de naturaleza moral y obligación eterna. Y para que se entienda mejor, no se refiere solamente a esa alta estima en la que los hijos llevan a sus padres en el corazón, y al lenguaje respetuoso, gestos adecuados que se usan hacia ellos, así como la alegre obediencia que se les rendirá, sino también se refiere a honrarlos con su sustancia, alimentándolos, vistiéndolos y supliéndoles con lo necesario para la vida cuando estén en necesidad, lo cual es por todos el servicio, por todo el cuidado, gasto y problemas que se les han presentado, así como el haberlos criado en este mundo. Este escrito, hermanos, es desde 1690 a 1771. El que escribió esto, el doctor John Deere, escribió esto hace varios siglos. Dirán eso, eso ya quedó en el pasado, eso ya no es actual, ya no está vigente. Sí, está vigente, y más ahora, y más ahora.
¿Por qué? Porque conforme va pasando el tiempo, los padres van teniendo más necesidades, se van debilitando más, tanto el padre como la madre. Y bueno, gracias a Dios que ahorita en nuestro país se da eso de la ayuda de parte del gobierno a las personas mayores. Ya tanto los hombres como las mujeres mayores de 65 años están recibiendo ayuda, una pensión, por ser ya personas mayores. Y qué bueno, porque esto de alguna manera aligera las necesidades de las personas mayores. Pero si no fuera por eso, muchos abuelitos y abuelitas no tendrían más ingresos que eso. Porque muchos hijos han sido mal agradecidos con ellos, se olvidan de ellos, se avergüenzan de ellos, los abandonan por completo. Y por eso es necesario que recordemos lo que Dios ordena: honra a tu padre y a tu madre. Y honrar, como dice aquí, no solamente llega hasta la obediencia, hasta el respeto, sino ir más allá. Si los padres necesitan apoyo económico, si los padres necesitan apoyo moral, si los padres necesitan apoyo físico, ahí hay que estar con ellos. Llegará el momento en que ellos ya no puedan valerse por sí mismos. Les cuesta trabajo a las personas mayores admitir que ya no pueden por sí mismos. Incluso cuando están todavía, si no jóvenes, pero sí fuertes todavía, que pueden hacer las cosas por sí mismos, para sí mismos, dicen: yo no quiero depender de nadie, yo no voy a depender de nadie. Pero después empiezan sus limitaciones, y aunque no quisieran depender de nadie, van a tener que depender de algo. Y ahí es en donde entran los hijos. Y yo he dicho esto a los padres: déjense querer, déjense consentir. Aunque ustedes lo pueden hacer, dejen que les ayuden los hijos o los nietos. Aunque ustedes lo puedan hacer todavía, pero que vaya creándose ya esa costumbre, ese hábito de poder ayudar a las personas mayores de parte de las personas más jóvenes. Y especialmente si hay esa relación de parentesco, de padres a hijos, de hijos a padres. Dios sanciona mortalmente la falta de respeto al padre, lo mismo que a la madre. En Levítico 29 dice: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto que morirá. De cierto morirá. El hombre o mujer, el hijo o la hija que maldiga a su padre o a su madre, debe morir, dice el Señor. ¿Por qué? Porque a su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. O sea, es culpable, es reo de muerte aquel hijo, aquella hija que maldiga a su padre o a su madre. Comparto también una nota. Jesús resumió ambos, dice, el mandamiento y lo que pasaría si no se guardaba. Porque Moisés dijo, aquí está hablando Jesús en Marcos 7:10, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. O sea, para Dios no hay negociación. Muera irremisiblemente. Es lo que está diciendo Jesús. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera
irremisiblemente. Sigue diciendo esta nota. El verbo maldecir es el verbo en griego kakologeo, que significa hablar maldad. Cualquiera que hable maldad en contra de su padre o su madre iba a morir. Aquí, hermanos, quiero detenerme un poquito. Maldecir, en el sentido bíblico, no simplemente quiere decir usar malas palabras en contra del padre o de la madre, o pronunciar maldiciones en contra del padre o de la madre, sino en el sentido bíblico es hablar mal de la mamá o del papá. En otras palabras, decir cosas que no son ciertas, difamar al padre o a la madre. Esto en términos bíblicos es maldecir al padre o a la madre. Levantar falso testimonio. Decir cosas que no son, con tal de poner en mal a la mamá o al papá. Dice, quien haga esto, que hable mal de sus padres, ¿qué merece? Según la Biblia, morir. Morir. Y esto, hermanos, también es algo serio, porque hay quienes no les cuesta nada o no les cuesta trabajo hablar mal de su papá o de su mamá. No, mi papá, la mamá son esto y lo otro. Ahora, alguien dirá, pero es que de verdad, mi papá era bien malo, mi mamá era bien mala. ¿Sabes qué? Primero, ¿quién eres tú para juzgar a tu papá o a tu mamá? Si era mala, o si era malo, y más si ya no está, ya fue juzgado por parte de Dios. Entonces tú ya no tienes que decir si era malo o malo, aunque haya sido malo o malo. Y lo otro es, si no tienes cosas buenas que decir de tu mamá y de tu papá, mejor no digas nada. Quédate callado. Si no tienes nada bueno que decir, porque si no hubo nada bueno, según tú, en tu papá o en tu mamá, pues entonces mejor no digas nada. Porque si dices cosas malas, si hablas mal de tu papá o de tu mamá, estás exponiéndote a ser reo de muerte. Por eso, a veces es mejor callar si no tenemos nada bueno que decir. Y aquí, hermanos, también compartiendo una nota de la página ahí de Verdades Bíblicas en el internet, honra a tu padre y a tu madre. Aquí menciona un ejemplo bíblico de lo que es no honrar a los padres. Dice, para ver un ejemplo de no honrar a los padres, continuemos en el pasaje anterior de Marcos. Dice, pero vosotros decís, aquí Jesús está confrontando a los escribas y fariseos, a los intérpretes de la ley, que habían puesto la interpretación humana de la ley de Dios incluso por encima de la ley misma. Los maestros de la ley habían elevado sus enseñanzas aún por encima de la ley de Dios, como es el caso siguiente. Dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Marcos 7, del 11 al 13. Hasta ahí está lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué está diciendo esto Jesús? Porque los
intérpretes de la ley estaban enseñándole al pueblo que tenían que poner por encima de la responsabilidad que ellos tenían con sus padres, su responsabilidad con Dios, sobre todo en la cuestión material. Que sus bienes, que sus riquezas, que sus propiedades deberían de ponerlas bajo la orden de Dios, bajo la voluntad de Dios. Y que si los padres tenían necesidad material, que su deber principal de ellos era cumplir con sus ofrendas a Dios, con sus responsabilidades con Dios, y luego, si se podía, con los padres. Es más, precisamente siguiendo esto del Corbán, voy a seguir leyendo. Dice, la palabra Corbán es una palabra en hebreo que significa regalo ofrecido a Dios. Esta palabra, por ejemplo, se usa en Levítico 1:2, que dice: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. La palabra ofrenda aquí es la palabra corbán, que el Señor usó hablando a aquellos judíos que no honraban a sus padres. Básicamente, lo que esos judíos decían a sus padres era: cualquier cosa con la que te pudiera beneficiar o te pudiera ayudar, mi propiedad, mi ingreso, es corbán, esto es dedicado a Dios y no te lo puedo dar. Como dicen, ya todo lo que yo tengo ya está comprometido delante de Dios. Ya hice un juramento delante de Dios y por lo tanto yo no puedo ya ayudarte. Yo no puedo agarrar de aquí, de mi dinero, no puedo agarrar de mi propiedad para ayudarte, porque esto ya lo ofrecí a Dios. Y los intérpretes de la ley en tiempo de Jesús fomentaban esto. Los sacerdotes en tiempo de Jesús fomentaban esto. Y tristemente, hermanos, hay que decirlo, que hay grupos religiosos actualmente en donde le enseñan a los que se reúnen con ellos a que lo importante es estar bien con Dios. Que Dios es lo primero y que tus padres, ellos pasan a segundo término. Y hemos visto muy de cerca, hermanos, tristemente, casos así, en donde se cierran completamente, nada más ellos y nada más su iglesia o su religión, y se olvidan de sus padres. Porque dicen, ahora mi familia son los de la religión, mi familia son los de la iglesia. Mis padres, como ellos no son creyentes y no quieren nada con Dios, hay que se las arreglen como puedan, porque ellos ya no son mi familia. Porque ahora lo más importante es mi familia espiritual. Y ya mi familia física ya no importa. ¿Y saben qué? Se desatienden de sus padres completamente. Y eso, hermanos, está condenado de parte de Dios. Por eso dice que y más tarde Pablo, cuando escribe a Timoteo, dice, aquellos que tengan, aquellas viudas que no son totalmente viudas, sino que tengan familiares, que tengan familia, que los familiares vean por ellas. Porque aquel que se desatiende, dice, de su familia, de sus familiares, es peor que un incrédulo. Así lo dice el Escritor. Por más espiritual que parezca y por más participativo que sea en la iglesia y por más... si está descuidando su responsabilidad con sus padres, si está descuidando la responsabilidad con sus hijos, entonces está fallándole a Dios, por más que diga que está cumpliendo con Dios. Porque la voluntad de Dios es que
se debe de ver primeramente por lo de la casa, por la familia, por los padres en este caso, y por los hijos cuando son pequeños, cuando todavía son dependientes de uno. Sigo leyendo lo que dice esta notita. Dice, este era un juramento que acostumbraban a hacer para no ayudar a los padres. Hacían juramentos dedicando todo a Dios y por lo tanto podían alegar que no tenían nada para ayudar y de ese modo no tenían obligación para tal apoyo hacia sus padres. Dice, como Barnes explica, es un comentarista, si una vez habiendo dedicado su propiedad declaró que era corbán o un regalo para Dios, no era correcto ni siquiera utilizar dicho bien para apoyar a algún padre. Si algún padre estaba en necesidad o pobreza y tenía que pedirle al hijo ayuda, y el hijo respondía incluso molesto, está dedicado a Dios. Esta propiedad que necesitas, la cual te pueda ayudar o beneficiarte de mí, es corbán. Se la he dado a Dios y por lo tanto no puedo dártela a ti, no puedo beneficiarte a ti. El hijo estaba libre, según los sacerdotes, según los maestros de la ley, según los intérpretes de la ley en tiempos de Jesús, estaba en su derecho el hijo de consagrar a Dios sus bienes, sus propiedades y no ayudar a sus padres. Por eso Jesús le dice, ustedes han invalidado la ley de Dios poniendo como si fuera la voluntad de Dios los mandamientos de hombres. Sí, los hombres siempre van a buscar su conveniencia. Y es lo que pasa actualmente también en algunas religiones, en donde todo lo han puesto. Estaba yo viendo el otro día precisamente de una secta aquí en California, de cómo reclutan a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes talentosos, a esos que hacen TikTok, ¿no? Y que ganan muy bien con, pues esta secta recluta a esos jóvenes y luego como que se vuelve su manager y tiene el control de todos los ingresos de estos tiktokeros y es más, hacen que haga TikTok y todo, decía uno de ellos que ya se salió, bueno, varios se salieron ya de ese grupo, dice el 70%, dice el 70% de nuestros ingresos se quedaban. No era el 10%, el 70% de sus ingresos, y los separaban de sus familias. Ese era otro de los hombres y mujeres, los separaban, los encerraban ahí en esas instalaciones y no los dejaban comunicarse. Y los familiares no podían verlos, tenían prohibido verlos. Esa es una de las características de las sectas, que aíslan a sus adherentes de la familia. ¿Para qué? Para poderlos controlar mejor. Y no solamente los controlan en cuanto a su conducta, en cuanto a sus relaciones, sino también en cuanto a su economía. Es lo que hace. Es una de las características de las sectas. Pues en tiempo de Jesús había esa manera de evadir la responsabilidad. Dice, los judíos decían que la propiedad no se podía reclamar y el hijo no estaba obligado a ayudar al padre con ella. Y si el hijo ya había hecho algo más importante habiéndosela dado a Dios, el hijo estaba libre, no se le podía pedir ni que hiciera nada por su padre después de eso. Y de ese modo podría en algún momento librarse a sí mismo de la obligación de obedecer a su padre o a su madre. Nuestro Señor Jesucristo, dice, condenó el uso de la excusa de corbán, o sea, de la ofrenda a Dios, para evitar ayudar a los padres. Hermanos, ¿esto les suena algo familiar? ¿Algo parecido? Hijos que
que me están oyendo jamás vayan a utilizar de pretexto al decir, bueno, yo ya tengo mis propios gastos, ya tengo mis responsabilidades, yo ya tengo mi familia, ya me casé, y por lo tanto, yo ya no puedo apoyar a mis papás. Ni modos, ellos vean cómo le hacen, pero yo, mi obligación está ahora con mi nueva familia, mi esposa, mis hijos, están con mis gastos personales que tengo y pues no puedo apoyarles. No hay, tienes que, mientras viva tu padre o tu madre, tú tienes una responsabilidad con ellos. Sí es cierto, ya no directamente, pero tienes una responsabilidad con ellos. Y aún alguien diría, pero si mi papá y mi mamá no necesitan, ellos tienen una buena pensión, no necesitan que yo les dé o que yo les ayude, ok, no les dé, no, pero ten algunos detalles para con ellos, aunque él tenga suficiente, aunque su pensión sea buena, a lo mejor mejor que la tuya, pero ten un detalle para con tu padre o con tu madre. De vez en cuando, cómprale un regalito, un detallito. Llévale un dulcecito, un chocolatito, lo que le gusta. De esa manera estás honrando a tu padre y a tu madre. ¿Qué te puede costar, no sé, un chocolatito? No voy a decir marcas, pero ¿sabes qué se le gusta a tu mamá? ¿Qué es lo que le gusta a tu papá? Cómprale un detallito, dárselo. Es una manera de honrar a tu padre y a tu madre. Por último, honra a tu Padre Celestial, definitivamente. Por ahí tenemos que empezar. Pero también honra a tu Padre terrenal. ¿Por qué? Porque este es el primer mandamiento con promesa. Dice Efesios 6, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice en Proverbios 6, 20 al 23, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Aquí, hermanos, qué importante es lo que está diciendo la palabra aquí en Proverbios 6, 20 al 23. ¿Quieres que tu madre esté a tu lado todavía? Dirán, no, sí. ¿Quieres que tu padre esté a tu lado todavía? Sí. Quiero decirte una cosa, ya no va a poder estar ni física ni espiritualmente a tu lado. Esto bíblicamente no es posible. Yo sé que a veces por el sentimiento de, no, mi mamá me mira desde el cielo. Ahora se convirtió en mi ángel y me mira desde el cielo. Oh, yo sé que mi mamá está conmigo. No, la verdad es que tu mamá y tu papá, si fueron temerosos de Dios, si fueron creyentes en Jesucristo, están con Jesucristo. Ya no están aquí. Pero
sus enseñanzas, sus palabras, sus frases de amor. Esas pueden continuar contigo todavía. Como dice aquí, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello. En otras palabras, hazle caso a tu mamá, a tu papá, obedécelos. Las cosas que te dicen es para tu bien. A lo mejor te lo tomas ahorita como, ay, mi mamá siempre ahí, ya sé, ¿verdad? ¿No? Ay, ya sé, ya ni me digas. Bueno, si ya lo sabes, ¿por qué no lo haces entonces? Escucha a tu mamá, escucha a tu papá. Después, ya cuando no están, ay, empiezan ahí, ¿verdad? Ya cuando no están, entonces, cuando están, escúchalos. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Tu mamá ya no va a estar al lado de tu cama. Si ella ya no está, si ya está en el cielo, ya no va a estar al lado de tu cama. Pero sus palabras, sus preceptos, sus consejos, ahí van a estar contigo. Hablarán contigo cuando despiertes. Te acompañarán donde quiera que andes. El recuerdo de tu madre, el recuerdo de tu padre. Aquellos momentos, los momentos tristes, olvídalos. Trata de olvidarlos. Pero ten presente esos momentos felices, esos momentos bonitos, esos momentos gratos. Recuérdalos, porque eso te va a ayudar, te va a sostener en los momentos más difíciles de tu vida. Amén. Pues bien, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios